La condenación del alma humana al infierno no es por pecar. No, eso lo dicen las religiones. No es por cometer pecados. La condenación del alma a la muerte eterna es por no creer que Cristo ya nos salvó. Lo único que condena, no creer. El que no creyere en el Evangelio será condenado a él tener que pagar sus pecados. Porque no creyó que Cristo se los pagó. Por eso. Un pecado, cualquiera sea, se condena con la muerte del alma, y no hay más. Y una vez que el alma está condenada, no hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte del alma quede sin efecto. Nada, en lo absoluto. Las religiones dicen que sí, pero la palabra de Dios dice que no. Todos los pecados, indistintamente a cuál sea el pecado cometido, todos se pagan uno a uno con la muerte del alma. De manera tal que o todos los pecados los vas a pagar tú, recibiendo los distintos grados de condena a la muerte para tu alma, o tú crees que ya Cristo los pagó por ti en la cruz. Evangelio. Muchos dicen que predican el Evangelio, no lo predican. Esto que estoy predicando yo es el Evangelio. Este sí que es el genuino Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esto sí que es predicar el Evangelio. Predicar que cuando Cristo murió por todos tus pecados, los que vas a cometer toda tu vida, hasta que te mueras, porque Cristo murió no por algunos pecados tuyos. Cristo no murió por pecados que tú vas a cometer hasta cierta edad. Cristo murió por los pecados de toda tu vida. Porque Cristo, para salvar tu alma y mi alma, nuestras almas, tuvo que Él reemplazar nuestras almas en tanto nuestras almas estén incorporadas en este cuerpo. Reemplazar toda nuestra vida, todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en el cuerpo. Porque en el cuerpo físico está la ley del pecado que está en nuestros miembros, de Romanos 7, versículos 23 al 25. Y Dios manda que el hombre reconozca que toda su vida, hasta que se muera, en el cuerpo hay una ley del pecado. Y esa ley del pecado, como toda ley, el alma la va a obedecer. Le va a ser imposible al alma nuestra no pecar. Pecaremos, lo queramos reconocer o no, hasta que nos muramos. Las religiones dicen que se puede dejar de pecar, pero la palabra de Dios dice que no. En 1 de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10, el apóstol Juan, ya siendo salvo, ya estando en el camino angosto que va a la vida, dice el apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo también, Juan, el que estoy escribiendo. Por eso escribe Juan, si decimos. Si decimos, yo también, Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya siendo salvo, el apóstol Juan, escribiéndole a los salvados, está escribiendo lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. En esta condición, ya personas salvadas, almas salvadas de pagar por los pecados, salvados del infierno, ya con vida eterna. En 1 Juan 1.9, el versículo que viene, dice Juan, le está escribiendo a la iglesia exclusivamente, no a las personas que están acá. No. Le está escribiendo Juan a las personas que ya han sido salvas, que ya tienen vida eterna. O lo que es lo mismo, sus almas han quedado inimputables penalmente. Eso es vida eterna para el alma pecadora. Si tu alma es pecadora, mi alma también. Somos y seremos pecadores hasta que nos muramos. En 1 Juan 1.9, el apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, al revés de decir que no tenemos pecado, al revés de eso, al contrario de eso. Por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Yo también. Yo soy Juan, el discípulo amado del Señor. Yo también. Juan se está incluyendo cuando él dice si decimos, él también se está incluyendo. Y Juan ya era salvo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Al contrario de decir que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:10, esto sí que es más grave, esto sí que es mucho más grave. Si un salvado dice que no ha pecado, si decimos que no hemos pecado en nuestra condición de personas con vida eterna, salvados, eso es muy grave, porque vas a estar haciendo a Dios mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, de que vamos a pecar hasta que nos muramos, todos los seres humanos del mundo, 100% que sí, es verdad. Vamos a cometer pecados hasta que nos muramos, queriendo cometerlos o no queriendo cometerlos. No importa cuál sea la intención, de que pecaremos, pecaremos. ¿Que acaso es bueno pecar? En ninguna manera. Porque el pecado se condena con la muerte del alma y también el pecado cometido trae consecuencias nefastas para nuestras vidas. Y también cuando cometemos pecado, ofendemos a Dios. Cuando cometemos pecado, no estamos demostrando devoción a nuestro Creador, porque nuestro Creador es santo. Tiene que ser un sinvergüenza para ponerse a pecar desenfrenadamente, ¿verdad? Un licencioso. Pero de que pecaremos hasta que nos muramos, 100% verdad. Lo queramos o no los queramos cometer los pecados, vamos a cometer pecados hasta que nos muramos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo por nuestras almas pecadoras? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. ¿De qué nos salvó el Señor? De nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. De eso nos salvó. De hecho, Evangelio, el que Dios manda creerlo al ser humano para poder hacer efectiva la salvación, es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el anuncio que tú tienes que creer. El creer que Cristo murió por tus pecados tiene que ser significativo para ti, tiene que significar para ti la verdad de que Cristo te dio vida eterna en la cruz del Calvario. Que cuando Cristo murió por tus pecados, ha dejado inimputable penalmente tu alma, porque Él fue el que murió por tus pecados. Tus pecados que los vas a cometer toda tu vida, lo quieras cometerlo o no lo quieras cometer, los pecados, no importa cuál sea la intención del por qué cometiste el pecado, no importa cuán grande sea la cantidad de pecados, no importa el detalle, por qué los cometiste, si los cometiste por omisión, si los cometiste adrede, si los cometiste por mentir, por robar, por injuriar, por calumniar, sabiendo hacer lo bueno no lo hiciste, eso también es pecar. Codiciaste la belleza de una mujer que no es tu esposa, eso también es pecar. Mentiste, robaste, tuviste un mal deseo. Cualquiera sean los pecados que hayas cometido, todos le fueron hace 2000 años atrás imputados penalmente a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. A Él, a tu Salvador, a mi Salvador. Todos nuestros pecados remitidos, enviados penalmente a Cristo. Cristo ha sustituido nuestras almas, no nuestros cuerpos, no nuestros espíritus, nuestras almas. Aquí está la sustitución. Cristo sustituyendo el alma humana, porque es nuestra alma la que peca y que va a pecar hasta que el cuerpo físico muera, porque el cuerpo físico tiene la ley del pecado que está en nuestros miembros. De Romanos 7, versículos 23 al 25. Voy a acercar el lente de la cámara para poder ver con más detalle e incluso voy a anexar al comentario una fotografía de todo el esquema, para que se pueda ver con más precisión los versículos. El cuerpo físico es el cuerpo del delito, nuestro. En nuestro cuerpo físico se halla la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y esa ley del pecado le va a ser imposible al alma humana nuestra evitar pecar. Pecaremos, querámoslo o no queramos pecar hasta que nos muramos.
No podemos evitar pecar, no podemos evitarlo. Podemos evitarlo en un porcentaje importante dependiendo de la educación, de la lectura de la palabra, de Dios, porque el Señor mismo dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros leyendo las Escrituras nos santificamos. Nosotros adquiriendo educación nos santificamos un poco, nos moralizamos, por decirlo así. Pero de que en el 100% ya nunca más pequemos, nos es imposible. Y un pecado, uno solo, indistintamente a los demás pecados que nuestras almas pudieran cometerlo, condena irremediablemente el alma a la muerte. En este esquema que está acá, está simbolizado la vida de un ser humano desde que nace, su niñez, su adolescencia, su etapa madura, hasta que muere. Toda su vida. En la cruz del Calvario, nuestro Dios ha reemplazado toda nuestra vida terrenal en materia judicial. En lo que tiene que ver con enfrentarse a Dios en un juicio, toda nuestra vida reemplazada por la vida de Dios encarnado. Cristo ha reemplazado toda nuestra vida en materia judicial, penal. A Cristo le fueron en la cruz del Calvario remitidos, enviados los pecados de toda la raza humana, completa, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, para él expiar penalmente todos los pecados del mundo, para Cristo expiar penalmente todos los pecados de las almas del mundo. No quedó ningún pecado, hablando penalmente, que no le fuera ya remitido a la persona de Cristo en la cruz. Ninguno. Todos los tuyos, los que vas a cometer hasta que te mueras, que a tu alma la condenaba a la muerte eterna y que le impedía a tu alma, que tiene existencia eterna, la vida eterna. Todos los pecados que impedían a tu alma la vida eterna, todos le fueron remitidos a Cristo, para Cristo darte la vida eterna, porque eso es lo que prometió Cristo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán nunca más, no morirán jamás. Juan 10:28. ¿Y cómo logró nuestro gran Dios que nos creó, tomando forma humana, cómo Él logró para nuestras almas la vida eterna? Por una completa sustitución judicial de la vida nuestra, en tanto nuestras almas estén incorporadas en el cuerpo. Es decir, reemplazo de toda nuestra vida terrenal, desde que nacemos hasta que morimos. Todo el tiempo que vivamos en este mundo, nuestras almas van a estar incorporadas en el cuerpo. Y en el cuerpo físico está la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 23 al 25. Es importante leer una y otra vez Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Dice el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros. Está hablando del cuerpo físico. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo, ¿cómo no? Si él era un hombre santo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio en la tierra, su ministerio salvífico, Él comenzó a demandar dos demandas para que el ser humano sea salvo del infierno. Esas dos demandas están en Marcos 1:15. Así comenzó a pregonar el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. Ahí están las dos demandas. Arrepentimiento, voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. El arrepentimiento que Dios está mandando al hombre, que el hombre obedezca al arrepentimiento, que se arrepienta, es reconocimiento. En griego la palabra es metanoia, metamorfosis de las creencias que tiene la mente humana, el alma humana, que cambie las creencias. Dios manda al hombre que se arrepienta de su condición espiritual, judicial y moral. Que el hombre reconozca la condición en que el hombre estará hasta que se muera, moralmente corrompido. Jamás el ser humano podrá evitar pecar. Entonces, eso es lo que Dios manda que el hombre reconozca. Porque si el hombre no se arrepiente, él jamás podrá entender que la salvación que Cristo logró para nuestras almas ha sido por una completa sustitución de toda nuestra vida. Es decir, Cristo judicialmente ha reemplazado nuestra vida, toda nuestra vida. Todo el tiempo que nuestra alma esté incorporada en el cuerpo, es decir, toda nuestra vida, desde que nacemos del vientre de nuestra madre, hasta que nos morimos, hasta que el cuerpo es echado en el sepulcro, todo ese tiempo ha sido reemplazada nuestra vida por la vida de Cristo. Porque a Cristo le fueron penalmente imputados los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida física. Para que por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, nuestras almas tengan que ser condenadas a la muerte eterna. Y ya no haya vida eterna para nuestras almas. Un pecado impide al alma la vida eterna. El alma tiene existencia eterna. El alma irá a la vida eterna o a la muerte eterna. No todo acaba con la muerte física, la del cuerpo. Para el alma humana, una vez que abandona el cuerpo, cuando haya la muerte física, porque en la muerte física el alma sale del cuerpo, cuando ocurra la muerte física, para el alma solamente habrá uno solo de los dos destinos posibles de existencia eterna para el alma, porque el alma va a existir eternamente. Estado eterno de vida o estado eterno de muerte para el alma que tiene existencia eterna. Como el alma tiene existencia eterna, va a existir eternamente en estado de muerte o en estado de vida. Para que el alma no sea condenada a la muerte eterna, para impedir eso para el alma, Dios Padre, enviando a su Hijo, fue a la cruz voluntariamente para sustituirnos judicialmente a nuestras almas, porque Cristo ha sustituido solamente nuestras almas. Son nuestras almas las que cometen pecado y nuestras almas están condenadas a la muerte. Entonces Cristo ha sustituido nuestras almas, ¿ok? El espíritu muere, Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo muere, hay promesa de resurrección para el cuerpo, pero para el alma no hay nada. El alma no tiene que morir. El alma, si muere, muere eternamente. Nunca más puede volver a la vida. ¿Y qué es lo que le impide al alma la vida eterna? Un pecado, uno solo. Uno. Ni siquiera dos pecados, ya no. Uno. Dos pecados es peor todavía, obviamente. Dos pecados condenan mucho más el alma a la muerte. O sea, lo único que le va pasando al ser humano sin la salvación de Cristo en la cruz, porque la salvación de Cristo es una completa sustitución judicial de nuestras almas, en donde Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. No quedó ningún pecado, ni uno, que tu alma los va a cometer hasta que tu cuerpo muera, que ya no le fue imputado a Cristo en la cruz del Calvario. Le fueron imputados todos para dejarte inimputable tu alma. Lo que es lo mismo, vida eterna. Lo único que le va pasando a un ser humano que no crea la verdad de que Cristo ya lo salvó en la cruz, que no crea el Evangelio, lo único que le va pasando es que en tanto el ser humano va andando en esta vida y va pecando, en ese momento su alma quedó condenada a la muerte. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, leemos lo que Dios ha dicho. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que cometiere un solo pecado, el alma que pecare, esa morirá. Y no importa el pecado cometido, no importa. Y aquí está otro error de la gente de las religiones. Porque para Dios, un mal deseo, un codiciar, un saber hacer lo bueno y no hacerlo, es lo mismo que cometer homicidio, o fornicar, o ser un adúltero, o un violador. Exactamente igual.
en lo que tiene que ver con la condena del alma a la muerte eterna, es lo mismo. Lo mismo. Dice el mismo Señor, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, los robos, los homicidios. Del corazón del hombre salen a la mente. Ni siquiera el ser humano peca cuando comete el delito. Peca ante Dios cuando lo pensó el delito. En Mateo 5, el Señor, cuando contendían con el Señor Jesucristo los fariseos hipócritas que creían que ellos que no pecaban, pecar es infringir la ley de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley de los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. Entonces los fariseos hipócritas se mostraban al Señor como que ellos no estaban pecando. Ellos no pecaban. Pecar es infringir la ley de los mandamientos. Ellos guardaban el día de reposo, ellos no eran adúlteros, ellos guardaban todos los mandamientos de Dios. No mentían, no robaban, no codiciaban, nada de eso, según ellos. En Mateo capítulo 5 el Señor les dice a los fariseos, oíste que fue dicho en la ley, no matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. A ese juicio de condenación a la muerte del alma, por enojarse contra el prójimo. Eso también es pecar. ¿Tú nunca te has enojado nunca contra tu prójimo? ¿Tú crees que enojarse contra tu prójimo es un pecadito que no es tan feo como matar, como violar? Tal vez para ti sí, pero lo importante en que enfrentada tu alma en el juicio es exactamente igual, ante los ojos de Dios. En Mateo 5, los fariseos altercando con el Señor, oponiéndose al Señor, mostrándose ante los demás como que eran personas que ya no estaban pecando, que no estaban infringiendo la ley, el Señor les dice en Mateo 5, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo, Cristo es el juez de los muertos y el juez de los vivos, en el tribunal de Cristo, juez de vivos y muertos. Cristo es el mismo que estará sentado en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Mas yo os digo, que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya cometió adulterio, ya pecó, su alma ya está condenada a la muerte y necesita un Salvador. Pero los judíos rechazaban al Salvador. Ellos pensaban que ellos podían cumplir la ley, entonces no necesitaban de un sustituto judicial, no necesitaban a Cristo. Oh querida alma, tu alma y mi alma son almas pecadoras. Hemos sido herederos de una naturaleza que nos va a impedir no pecar. Por supuesto que este reconocimiento, que Dios lo manda, tampoco se supone que es un permiso supuesto de Dios para pecar, ¿verdad? No, en manera alguna. Pero es un reconocimiento de que jamás podremos evitar pecar, jamás. Y el pecado se condena con la muerte del alma. Y Cristo, para salvar nuestras almas y dejarlas inimputables penalmente ante la ley de Dios o ante el juicio de Dios, Él se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Penalmente. Siempre hay que pensar en el aspecto penal de todo esto. En nuestra relación de Dios, nuestra relación entre Dios y nosotros. La salvación ha sido la liberación del aspecto penal. De que cuando tú pecas, penalmente tu alma es condenada a la muerte. Eso ya nunca más. Porque aquel que penalmente fue condenado por todos los pecados tuyos de tu alma, todos los pecados míos de mi alma, que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, fue Cristo en la cruz. Entonces, por sustitución, nuestras almas han quedado exentas de toda condena. El que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, fue Cristo en la cruz. Porque Cristo en la cruz llevaba todos los pecados que nuestras almas los van a cometer hasta que nos muramos. Aquí está la columna omnisciencia, que es una capacidad que solamente la tiene Dios, que es una capacidad de conocer todos los pecados que las almas los van a cometer, de todas las almas del mundo, los tuyos, los míos, desde que nacemos hasta que morimos. Dios tiene omnisciencia, es decir, Él no requiere que transcurra el tiempo de tu vida para conocer cuáles van a ser los pecados que vas a cometer en tu vida, desde que tú naces hasta que te mueres. No requiere que transcurra el tiempo. Yo sí requiero que transcurra el tiempo. Tú sí.
tú requieres que transcurra el tiempo, pero Dios no. Nosotros nos olvidamos de los pecados que ya hemos cometido en el pasado. Nosotros nos olvidamos de los pecados que hemos cometido en el pasado. Muchas veces las personas nos tienen que decir a nosotros cuando nosotros hemos pecado contra Dios ofendiendo a nuestros prójimos. Hay personas que se nos acercan a nosotros y nos dicen: Ulises, ¿te acuerdas tú el mes pasado? Hiciste esto contra mí, hablaste mal de mí, o dijiste esto, o me diste estas palabras tan injuriosas, me trataste mal. ¿Cuándo? Le digo yo. ¿Cuándo? Yo no peco. ¿Cuándo? Acuérdate un día lunes, en la mañana. Tú saliste en tu vehículo del garage rápido y pasaste y topaste a mi mujer que estaba al lado mío y tú le dijiste: señora, despabilese, que estamos temprano en la mañana y que estás despabilado, mire, estoy sacando el auto. Y la trataste mal. ¿Cuándo? En la mañana, eran las 6 de la mañana y tú estabas sacando el auto, le dijiste: señora, despabilese. La trataste así, mi señora se ofendió. ¿Cuándo? El día lunes pasado. Cuando usted se levantó muy temprano porque iba atrasado, dijo: ahora me acuerdo. Pequé contra Dios y ni me había acordado. Estoy dando un ejemplo. ¿Cuántos pecados has cometido tú que ni siquiera tú lo has reconocido? Enfrentado el alma humana en el juicio ante Dios, no tendrá que haber cometido el alma ni un solo pecado. Porque un pecado que le sea leído al alma, condena al alma a la muerte eterna. Uno. Por eso en Juan 8:24 el Señor advierte a los incrédulos: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa eso? O todos los pecados los pagas tú, o todos los pecados los pagó Cristo en vez de ti. Tú tienes que tomar una opción, porque los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma. Entonces te repito, o todos los pecados que vas a cometer toda tu vida, todos los pecados, no se paga una fracción de pecados. Tú pagas una fracción de tus pecados y Cristo pagó otra fracción de tus pecados. No, o Cristo los paga todos, o tú te los pagas todos a ti mismo. Los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma y se pagan todos los pecados. No una parte de los pecados, todos. O todos los pecados, porque todos los pecados tienen que ser pagados. ¿Los pagarás tú o tú creerás que los pagó Cristo en la cruz del Calvario? Y creer esto último es creer en el Evangelio, que es lo que Dios manda que el hombre crea para tener vida eterna. Porque creer en el Evangelio es creer la verdad. Y no creer en el Evangelio es creer puras mentiras, que no son la verdad. Porque o crees la verdad o crees la mentira. La verdad es que Cristo ya te salvó cuando murió por tus pecados en la cruz. Salvó tu alma. La ha dejado inimputable penalmente. Esto quiere decir que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, no importando cuál sea la naturaleza del pecado cometido, no importando cuántos pecados tú cometas, si los has cometido por mala intención o no queriendo hacerlo, no importa la intención. Recuerda que un pecado, no importa cuál sea la intención del pecado cometido, igualmente le impiden la vida eterna al alma, porque la condenan a la muerte. Entonces, para cumplir Cristo su promesa, por amor a nuestras almas, de que Él nos daba vida eterna, entonces Él se aseguró de dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma y mi alma, nuestras almas, los hemos de cometer toda nuestra vida. Se tuvo que asegurar Dios, tomando todos los pecados tuyos, usando la omnisciencia que Dios tiene, donde Él sabe todos los pecados que tú has cometido en el pasado. ¿Qué edad tienes tú? ¿30 años? Todos los pecados que has cometido hasta los 30 años y todos los pecados que indudablemente los vas a cometer hasta que te mueras. Todos. Para dejar tu alma inimputable. Lo que es lo mismo, vida eterna para tu alma. Porque tu alma es pecadora, querido amigo, querida amiga. Tu alma es pecadora, igual que la mía. Nuestras almas son almas pecadoras que cometen pecados. ¿Lo entiendes? ¿Lo has reconocido? En Lucas 13, del 1 al 5, vinieron unos hombres a decirle al Señor. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Mira, Señor, lo que hizo Pilato con la sangre de estos galileos.
mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos. Entonces el Señor apela a las creencias de estas personas y les dice, pensáis, creéis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. ¿Eso creéis? ¿Eso pensáis? ¿Eso piensas tú? ¿Que tú no eres tan pecador como aquellos galileos? ¿Eso piensas tú? Metanoia, cambia las creencias que tienes tú respecto de ti mismo, de tu naturaleza moral. Porque resulta que tú eres tan pecador o más que aquellos galileos a los cuales Pilato mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Vinieron unos hombres a contarle al Señor. Lucas 13, del 1 al 3. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, pensáis. Tienen que entender que el arrepentimiento que Dios demanda está vinculado a los pensamientos, a lo que yo creo, cómo yo soy moralmente ante los demás y ante Dios, cómo yo me veo a mí mismo moralmente. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 3. ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Qué piensas tú? ¿Que tú eres una persona muy buena? ¿Que tú no tienes por qué ser objeto de ninguna condena de parte de Dios porque tú eres bueno? ¿No le has hecho mal a nadie? ¿Eso piensas tú de ti mismo? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo Cristo. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocerte condenado al infierno. Así de trágico, así de traumático. Sin Cristo, sin que Cristo te haya salvado en la cruz, te haya sustituido, tu alma está irremediablemente condenada al mismo lago de fuego, a la muerte eterna. Porque has pecado. Y el pecado se condena con la muerte. Mas si tú crees que Cristo murió por tus pecados, lo cual es la verdad del Evangelio y la verdad absoluta, haces efectiva la salvación que Cristo ya logró por ti en la cruz. La haces efectiva. Yo siempre he hablado acerca del conservador de bienes raíces. Mi padre a mí me heredó propiedad. Pero están las propiedades escrituradas a su root y al rol de la propiedad. No son mías legalmente. Para hacerla legalmente mía, a pesar de que han sido heredadas a mí, yo tuve que ir al conservador de bienes raíces y hacer el trámite para hacer efectiva la posesión. Posesión efectiva. Yo no podía disponer judicialmente o legalmente de una casa, de un auto, porque estaba a nombre de mi padre, a pesar de que mi padre había muerto y me había heredado esos bienes a mí. Yo tenía que hacer la posesión efectiva, hacer efectiva la propiedad para mí. ¿Y cómo hice eso? Tuve que ir a obtener un certificado de nacimiento mío, donde estaba vinculado el nombre de mi padre al mío, como mi padre y yo su hijo. También tuve que sacar un certificado de defunción, donde se certificaba que mi padre había muerto, había fallecido. Tomé las escrituras de las propiedades que tenían el nombre de mi padre, con el número de RUT de mi padre, el carnet de identidad. Y también tuve que tomar la escritura y el rol, fojas, rol de la propiedad, 8403-04, una casa. Rol de la propiedad, 8305-04, otra casa. Propiedades de mi padre, heredadas a mí, pero yo no las podía legalmente disponer porque tenía que hacer el trámite de la posesión efectiva. Cuando quise vender una casa, el conservador o el notario me dijo, ¿usted quiere vender esta casa? Sí, es mía, me la heredó mi padre. Perfecto. ¿Dónde está la escritura? Acá está la escritura. Perfecto. Su carnet de identidad, acá está mi carnet de identidad. El carnet de identidad del comprador. Un señor, Juan Pérez, que quería comprarme la casa. Pero el notario dijo, pero la escritura
bajo rol 8903-5, está a nombre de su padre, no a nombre suyo. Sí, pero es mi propiedad porque mi padre murió y me la heredó. Correcto, pero usted no la puede disponer, no es efectiva la propiedad para usted, a pesar de que su papá se la heredó. ¿Y por qué? Porque usted tiene que hacerla efectiva yendo al conservador de bienes raíces. Entonces yo le dije al notario que me dijera qué documentos tenía que llevar al conservador, y me dijo un certificado de nacimiento suyo, donde está vinculado certificadamente el nombre de su padre, que es dueño de estas propiedades, al nombre suyo. Certificado de defunción, que acredite que su padre murió. Las escrituras de las propiedades escrituradas, ¿cierto?, en un documento. Su carnet de identidad, por supuesto. Y con todos esos documentos y otros más, me partí al conservador de bienes raíces. Y llegué al conservador y le dije, estas propiedades son de mi padre legalmente, pero las quiero hacer efectivas para mí, disponerlas legalmente. Muy bien, me dijo el conservador. Su carnet de identidad, aquí está mi carnet de identidad. Su certificado de nacimiento, aquí está. Efectivamente, el dueño de estas propiedades es su padre y usted es el heredero, efectivamente. Y usted es el señor que dice ser. Aquí está su carnet de identidad, perfecto. Y aquí está el certificado de defunción, perfecto, donde atestigua el certificado que su padre ya murió. Entonces, las propiedades pueden ser heredables perfectamente a usted. Hagamos el documento. Y el conservador de bienes raíces transfirió las propiedades que estaban a nombre de mi padre fallecido a mi nombre. Y yo hice efectiva estas herencias. Y ahora yo las podía disponer para ponerla en prenda, darla en garantía, venderla legalmente como yo quisiera. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados, nos heredó la vida eterna. Pero tú la tienes que hacer efectiva creyéndola. Tú tienes que depositar fe. Tu fe, creer que Cristo cuando murió por tus pecados ha dado inimputabilidad penal a tu alma pecadora. Que la ha dejado inimputable ante el juicio ante Dios. Que tú no puedes ser condenado por ningún pecado que tu alma cometa. Porque todos los pecados que tu alma los va a cometer hasta que te mueras, por amor a tu alma, Cristo se lo dejó imputar a él. ¿No te parece maravilloso el amor del Señor para salvar tu alma pecadora? Sabiendo Dios que tú vas a cometer pecados hasta que te mueras. Sabiendo Dios, nosotros no queremos reconocerlo, pero Dios sí lo sabe, que nuestras almas son pecadoras y que vamos a cometer pecados hasta que nos muramos y que todo pecado es condenado con la muerte del alma y que lo único que nos iba ocurriendo a nosotros sin que Cristo nos haya salvado en la cruz por sustitución es que íbamos adquiriendo grado de condena para nuestras almas. Íbamos acumulando condenas a la muerte de nuestras almas y fuera de eso nada más. Pero Cristo ha reemplazado nuestras vidas judicialmente. Todos los pecados que nuestras almas los van a cometer le fueron imputados penalmente a Cristo. Penalmente. Dice 1 de Pedro 2:24. Él mismo, Cristo Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mira qué amor tan grande el de Cristo por tu alma. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No quedó ningún pecado, ni uno, que a tu alma la condenaba a la muerte eterna o que le impedía la vida eterna a tu alma, que no le fue imputado a Cristo penalmente en la cruz. Ninguno, para dejar tu alma inimputable penalmente, lo que es lo mismo, vida eterna. ¿No te parecen maravillosas noticias de salvación estas? ¿No te parecen maravillosas, buenas noticias de salvación para nuestras almas pecadoras? Que Cristo ya nos salvó, ya lo hizo todo. Nosotros no tenemos que ser salvos. Ya hemos sido salvos. Y esa salvación, que ha sido una herencia de vida eterna para nuestras almas, de parte de nuestro Padre Celestial, la tenemos que hacer efectiva creyéndola nada más. Solamente creyéndola, depositando fe. Nosotros que somos injustos,
somos justificados por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio es el anuncio de que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ha dejado nuestras almas inimputables penalmente. No podemos ser condenados a la muerte por los mismos pecados que ya le fueron imputados penalmente a Cristo y por los cuales Cristo fue condenado a la muerte, y en efecto Cristo murió por nuestros pecados. Nuestras almas no pueden en justicia ser condenadas a la muerte por los mismos pecados que ya le fueron imputados penalmente a Cristo, y Cristo ya los pagó todos. Si Cristo los pagó todos, los que vamos a cometer toda nuestra vida. En justicia nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Todos mis pecados, dice el Evangelio lo dice, que ya le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Los pagó todos, dejando a nuestras almas libres de tener que nosotros responder por nuestros pecados penalmente ante Dios. Nos ha salvado el Señor en la cruz de que nosotros tuviésemos que responder penalmente por nuestros pecados. De eso. De que nosotros tuviésemos que ser condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. No más. No, nunca más, por ningún pecado que cometamos, nunca más nuestras almas condenadas a la muerte. Nunca más. Eso es vida eterna para tu alma. En Juan 10:28, el Señor Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna. Yo se las doy a ustedes, no ustedes a ustedes mismos. No pueden. Yo les doy vida eterna a ustedes y no perecerán jamás. Juan 10:28. ¿Le has creído lo que dijo Cristo? ¿Has creído tú lo que Cristo dijo de ti? ¿Que te dio vida eterna? ¿Qué es lo que condena tu alma a la muerte? ¿Tus pecados? No. ¿Que tú seas un pecador? No. ¿Que tú no estés guardando santidad? No, eso no te condena tu alma a la muerte. ¿Que tú no estés guardando los mandamientos? No, eso no condena tu alma a la muerte. ¿Que tú no estés guardando santidad? ¿Eso te condena tu alma a la muerte? No, en ninguna manera. Lo único que condena hoy, después de que Cristo murió por tus pecados en la cruz, para darte vida eterna, lo único que condena tu alma no son tus pecados. No, de eso se encargó Cristo en la cruz. Murió por tus pecados, por mis pecados. Lo único que condena tu alma a la muerte es que tú no creas que Cristo te dio vida eterna, que tú no creas en el Evangelio, que tú no creas que cuando Cristo murió por tus pecados ha dejado inimputable penalmente a tu alma. Lo que es lo mismo, vida eterna para tu alma. Lo que es lo mismo que ha dejado tu alma con vida eterna. Mira, piensa, lo que le impedía a nuestras almas que tienen existencia eterna, lo que le impedían la vida eterna, existir eternamente en estado de vida, lo que le impedía eso era un solo pecado. 1. 2 pecados, peor todavía. 3 pecados, mucho peor todavía. Pero al alma le basta 1, para que ya no tenga vida eterna, sino que tenga muerte eterna. Porque el pecado se condena con la muerte del alma. ¿Y qué dijo Cristo en Juan 10:28? Antes de ir a la cruz. ¿Qué dijo Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso dijo Cristo. ¿Vida eterna? ¿Y qué significa vida eterna para nuestras almas pecadoras? Que el alma quede inimputable. Eso es vida eterna. Que aquello que condenaba a mi alma a la muerte, o lo que es lo mismo, que le impedía a mi alma que tiene existencia eterna la vida eterna, que eran 1 o más pecados, todos. Cristo se lo dejó cargar penalmente, remitir penalmente a su persona. Todos nuestros pecados remitidos penalmente a Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tu Salvador de tu alma, el Salvador de mi alma. Él mismo llevó nuestros pecados que le impedían a nuestras almas la vida eterna. Un pecado o más, cualquier pecado, indistintamente a cuál pecado sea, un pecado y le impide a mi alma la vida eterna. Un pecado tuyo le impide a tu alma la vida eterna. Y Cristo te dio vida eterna. Créelo, porque Él se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer todo el tiempo que tu alma viva incorporada en este cuerpo, donde está la ley del pecado.
Y este cuerpo tiene que morir. Y cuando este cuerpo muera, por fin dejarás de pecar. Toda tu vida física, desde que naces del vientre de tu madre hasta que te mueres, vas a cometer pecados. Toda tu vida. Y Cristo, para dejar inimputable tu alma pecadora ante el juicio ante Dios, ha reemplazado toda tu vida. Todo el tiempo que tu alma está incorporada en este cuerpo, en esta vida terrenal, reemplazada por la vida de Cristo. Porque sobre Cristo fueron cargados los pecados de toda tu vida. Antes de ir a la cruz del Calvario, en Juan 10, versículos 17 y 18, hablando de la sustitución judicial que hizo Cristo para nuestras almas, para dejarlas con vida eterna, inimputables penalmente. Gracias, Señor, por eso. Antes de eso, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, por esto me ama el Padre. El Señor está diciéndonos que Él tiene un poder maravilloso, único, que nadie tiene. Él tiene la capacidad de volver a la vida después de la muerte. Nuestras almas no tienen esa capacidad. En Juan 10, versículos 17 y versículo 18, leemos lo que está diciendo el Señor antes de ir a la cruz. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento el Padre le dio al Hijo? Que su Hijo, que es inmortal, que Él puede volver a la vida después de la muerte, pusiese su vida, la vida de su alma, en vez de la vida de tu alma. Sustitución de tu alma por el alma de Cristo. Cristo ha sustituido tu alma completamente. Sustitución completa. Sustituyó judicialmente nuestra alma. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Porque en la cruz del Calvario a Cristo le fueron imputados penalmente por el Padre los pecados que tu alma y mi alma los vamos a cometer, querámoslo o no, hasta que nuestros cuerpos físicos mueran. Los pagó todos los pecados con omnisciencia, es decir, con previo conocimiento de los pecados que tú los vas a cometer desde que naces hasta que te mueres, los que tus padres cometieron desde que nacieron hasta que se murieron, los que van a cometer tus hijos, si es que el Señor no viene pronto, desde que ellos nacen hasta que mueren, todos. Penalmente, todos los pecados le fueron imputados a la persona de Cristo, de todas las almas del mundo. Porque en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, ahí tenemos la gran voluntad de Dios, salvífica, en cuanto a la salvación de nuestras almas. Dice ahí, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es como lo predican los calvinistas, que dicen que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no los predestinó, los dejó a su suerte. Eso es una mentira diabólica. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no los predestinados para salvación, no, todos. Porque no hay predestinados para salvación. La predestinación bíblica es la que está en Romanos 8:29 y Efesios 1:5, que no es para salvación. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos, no. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1:5. No predestinados para ser salvos, no. A los que antes conoció, Romanos 8:29, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usando su presciencia o su omnisciencia, Dios elige. Dios no elige a los hombres en forma arbitraria, no. Los elige conforme a su presciencia. Ahí sí, ahí sí. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Elegidos según su presciencia, no arbitrariamente.
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios tiene una capacidad de conocer nuestras decisiones antes de que nosotros nazcamos en este mundo. Antes de nacer, nosotros. Dios no requiere que transcurra el tiempo para saber qué decisión voy a tomar yo. Si yo me voy a arrepentir de mi condición en la que estoy, me voy a arrepentir de mi condición moral, si yo me voy a arrepentir de mi condición en la que estoy ante Dios, si me voy a reconocer moralmente corrompido hasta que me muera, que estoy judicialmente condenado a la muerte de mi alma, necesito la salvación de Cristo, que reconozco que estoy espiritualmente muerto y que necesito que Dios me haga nacer de nuevo. Ese es el arrepentimiento para salvación. Reconocimiento de estos tres estados: espiritualmente muerto, judicialmente con mi alma condenada a la muerte y moralmente estaré corrompido hasta que me muera. Jamás podré evitar pecar. Cuando yo me reconozco así, me arrepiento de mi condición en que estoy ante Dios. Y cuando creo que Cristo realmente sustituyó mi alma, le ha dado vida eterna cuando Él murió por mis pecados, entonces yo soy salvo. Y eso Dios ya lo supo desde antes de la fundación del mundo. Él ya me conoció mi decisión. A los que antes conoció, a estos predestinó no para ser salvos. Si yo fui salvo cuando yo me arrepentí y creí en el Evangelio. Pero Dios ya lo supo desde antes de la fundación del mundo. A los que antes Dios conoció, que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no requiere que transcurra el tiempo, a estos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Romanos 8:29, Efesios 1:5 y 2 de Pedro 1:2. Dios no elige arbitrariamente. Dios elige tomándonos en cuenta nuestra fe. En esa elección por presciencia, elegido según su presciencia, no arbitrariamente. Para que Dios te elija, tiene que tomarte en cuenta tu fe. Tú tienes que creerle a Dios. Creer lo que Dios ha dicho, que nosotros somos pecadores y que vamos a cometer pecados hasta que nos muramos. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, como está escrito, ya está escrito por Dios. Ya Dios lo escribió, está en la Biblia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 7. Perfecto. No hay ni siquiera uno bueno. Somos pecadores y vamos a morir siendo pecadores. Y Dios manda que tú reconozcas esta condición moral, que no la evadas. Entonces, cuando tú te arrepientes, como Dios está mandando que el hombre se arrepienta, tú estás reconociendo la verdad, que no puedes evitar pecar, que vas a pecar, lo quieras o no, hasta que te mueras, y que un pecado ya condenó tu alma a la muerte. En este momento tu alma está viva, pero condenada a la muerte. Condenada acá, a este juicio, a rendir cuentas por tu alma, por los pecados de tu alma. Y un pecado condena a tu alma a la muerte. 2 pecados la condenan más todavía. O sea, hay grados de condena a la muerte del alma. Pero si tú te arrepientes, reconoces que vas a pecar hasta que te mueras, que no lo puedes evitar, porque en ti hay una ley del pecado que está en tus miembros, que tú no eres una buena persona ante los ojos de Dios, eres una mala persona. Y eso cuesta mucho, ¿verdad? Al hombre le cuesta un montón reconocerse malo ante Dios. Porque yo me puedo reconocer bueno ante ti, pero yo ante Dios no soy bueno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tú, si te dices que tú eres bueno, estás contrariando a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces arrepentimiento, el que Dios demanda para salvación, es reconocimiento de que nosotros ante Dios no somos buenos, somos malos. Cuando el Señor enseña a orar a sus discípulos, a los discípulos de Él, le dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros, siendo malos, discípulos míos. Somos malos ante Dios. Y el hombre tiene que reconocer que en él hay una ley del pecado, que en nosotros, en ti y en mí, en nuestros miembros del cuerpo, hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, que ya la reconoció el gran apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 23 al 25.
Eso es arrepentimiento, pero no todo. Eso es una parte del arrepentimiento. La otra parte es reconocer que tu alma, por haber pecado, está condenada a la muerte eterna. Porque has pecado contra Dios. Y necesitas que Cristo te salve tu alma. Porque es el único salvador. Fuera de Cristo no hay más. En Hechos 4:12 leemos: y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo es el Salvador. Su nombre es el Salvador. Unos ángeles les anunciaron a unos pastores en Belén: os doy buenas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo te salvó tu alma. Ya lo hizo ya. Él es tu Salvador. Cristo murió por los pecados de tu alma. Los pecados de tu alma ya no pueden ser condenados otra vez, siendo tu alma condenada a la muerte. Los pecados de tu alma ya fueron condenados en Cristo, porque a Él le fueron remitidos judicialmente. Todos los que tu alma lo va a cometer toda tu vida. Todos. Para dejar tu alma eternamente inimputable penalmente, con vida eterna. Lo que te condena es que tú no creas que Cristo ya te salvó, que tú no creas. Al no creer, tú estarás procurando ser salvo, procurando entrar a la salvación. Porque no habrás creído que ya Cristo te salvó, estarás tú procurando. En Lucas 13:24, el Señor advierte a todo el mundo religioso: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué hay muchos que estarán procurando entrar? Porque no habrán creído que ya Cristo les salvó. Y por eso ellos estarán procurando ser salvos. Se está hablando de entrar a la salvación, por si acaso. La puerta que permite entrar. ¿Cuál es la puerta que permite entrar a la vida eterna? Cristo. Juan 10:9. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Despedí a alguien ahí. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, al reino de los cielos, a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Y si son pocos los que la hallan, por lo tanto mucho menos son los que entran por ella. ¿Has entrado tú? Se entra creyendo, no procurando entrar, no por obras, no procurando entrar a la vida eterna. Y cuando tú entras, obtienes inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Obtienes la vida eterna. Por ningún pecado que cometas, tu alma será castigada, condenada a la muerte. Porque aquel que por amor a tu alma ya fue castigado y condenado a la muerte, fue Cristo en la cruz del Calvario, y por todos los pecados de tu alma. Si a Él le fueron imputados todos, penalmente. Él es tu Salvador. Cristo te salvó. Cristo es tu Salvador. Y para que tú hagas efectiva esta salvación heredada por Cristo, al precio de su vida, la tienes que creer. Igual que ir a hacer el trámite de la posesión efectiva, ya Cristo te heredó la vida eterna. Es tuya. Pero la tienes que validar creyéndola. Lo que tienes que hacer tú es creer. Ya la obra fue hecha, la obra de salvación fue totalmente consumada. Tú no tienes que lograr ser salvo, ya Cristo te salvó, pagó toda tu deuda judicial, penal, la pagó completa. Para que la hagas efectiva para tu alma, la tienes que creer, tienes que entenderte salvo por lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz. Y si tú no te entiendes salvo, si tienes dudas, no estás creyendo. Y eso condena a tu alma a tener que ser condenada a la muerte, a tú pagar por tus pecados. Juan 8:24, nuevamente el Señor Jesucristo hablando a almas incrédulas. Por eso os dije
que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Cristo, tu Salvador, el prometido, el que estaba escrito que iba a venir a salvarnos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees en el Evangelio, serás condenado a tú tener que pagar por tus pecados. ¿Y cómo se pagan los pecados? Uno a uno, con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados los pagas tú, o tú crees que todos los pecados ya los pagó Cristo. Estrictamente hablando, o todos los pecados, uno a uno, todos, no va a quedar ningún pecado, ninguno. Ningún pecado quedará impune, ninguno. Todos serán castigados con la muerte del alma. Por lo tanto, o todos los pecados, todos, los pagarás tú. Aquí, así se pagan los pecados, con la muerte del alma. La muerte eterna del alma en el lago de fuego. O ahora, antes de que tu cuerpo muera, ahora crees que ya Cristo te los pagó aquí en la cruz. Y creyendo en el Evangelio, haces efectiva la salvación que ya Cristo logró para tu alma. Igual que el conservador de bienes raíces. La hace legalmente para ti efectiva. La obtienes por la fe, por creerla. La salvación ha sido lograda completamente por Cristo. Ha sido consumada. El Padre le dio un mandamiento al Hijo. Hijo, tú que puedes volver a la vida después de la muerte, sé tú objeto de la carga de los pecados de todas las almas del mundo, para tú ser condenado a la muerte por los pecados del mundo, de las almas del mundo, incluyendo la tuya, incluyendo la mía. Y tú puedes volver a levantarte después de la muerte, porque tú eres el inmortal, hijo mío. Tú tienes el poder de poner tu vida y volverla a tomar. Eres el único que tiene ese poder. Eres la resurrección y la vida. Para que tú puedas justificar ante mí a todos los que crean en ti. Por eso que en Romanos 4:25 leemos que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si tú crees la verdad, dejando de creer las religiones y las mentiras religiosas y las mentiras del mundo y las filosofías y lo que dice tu corazón y lo que te pueda susurrar el diablo, y crees absolutamente el Evangelio y haces efectiva la salvación para tu alma, quedarás totalmente inimputable penalmente ante Dios. Vida eterna para tu alma. Y cuando tú mueras, el que te va a justificar ante el Padre va a ser Cristo. Cristo le va a decir al Padre, Él ha creído en la salvación que yo hice por Él, de sustitución de su alma. Déjalo entrar. Cristo nos justifica. Pero si tú no crees que Cristo te ha dado vida eterna, o lo que es lo mismo, judicialmente, inimputabilidad penal a tu alma pecadora, entonces Cristo no te puede justificar. ¿Cómo te va a justificar si no lo has creído? Entonces lo único que te condena es que tú no creas que Cristo ya te salvó. Lo que te condena es que tú no sepas a dónde vas después de morir. Porque toda persona que no sabe a ciencia cierta a dónde va después de morir es porque no ha creído que Cristo ya lo salvó en la cruz. No lo ha creído. No ha creído que Cristo nos dio vida eterna. No lo ha creído. Y estará evadiendo a Dios, no queriendo oír nada de Dios, o estará procurando entrar. Lo que hizo Adán cuando cometió su primer pecado. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Llegó el momento cuando Adán comió, y murió espiritualmente. Murió su espíritu, porque Adán quedó vivo físicamente, y su alma dentro del cuerpo estaba viva. El alma es la que oye, el alma es la que ve, el alma es la que peca, el alma es la que puede arrepentirse, modificar sus creencias, el alma. El alma es nuestro yo. Entonces Adán había muerto espiritualmente. Su espíritu. Todo ser humano al pecar entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, luego viene la muerte del cuerpo, y finalmente el proceso de muerte culmina con el alma, la muerte del alma. Acá. Y es el alma en la que no tiene que morir. Ahora es el tiempo aceptable. Antes de que tu cuerpo muera. Ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Entonces Adán empezó a evadir a Dios.
Adán estaba muerto espiritualmente porque había desobedecido a Dios, había cometido un pecado, había comido del fruto que Dios le dijo no comer. Entonces Dios lo empezó a buscar, lo empezó a llamar. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, evadiendo a Dios, como lo hace la inmensa mayoría de la raza humana, evadiendo a Cristo, que es el peor negocio que puede hacer un alma humana, el peor negocio que puede hacer un alma humana en esta vida es evadir a su Salvador. De todos los malos negocios, el peor negocio es ese. Evadir a aquel que ya lo salvó. Para hacer efectiva la salvación creyéndosela. Porque tú se la tienes que creer a Cristo. Tú se la tienes que creer. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y tú tienes que decir, sí Señor, cuando peco, nunca más me van a condenar a la muerte. Eso es vida eterna para el alma. Inimputabilidad penal. Entonces Adán empezó a evadir a Dios. No quería nada, no quería oír nada de Dios. Y Dios lo estaba buscando. Adán, ¿dónde estás tú? Es interesante ir al Génesis. Los hombres están evadiendo a Dios o volviéndose religiosos. Porque después Adán se vistió con hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su desnudez moral ante los ojos de Dios. Los hombres hacen lo mismo. O evaden a Dios o se vuelven religiosos. Génesis capítulo 2, versículo 16. Aquí está Dios mandándole a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, después Adán cayó en sueño profundo y Dios le hace a Eva. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio una mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando su marido comió, Adán, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. De ahí en adelante el hombre tiene conciencia, el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Ya dejó de ser inocente ante los ojos de Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, no a Eva, llamó a Adán. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, ella me dio. La mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Se victimizaron los dos. Los dos se victimizaron. Adán dijo, la mujer que tú me diste, Eva, ella me dio y yo comí. Soy víctima. Y Eva dijo, la serpiente, ella me engañó y yo comí. Yo soy víctima. El ser humano no es víctima. El ser humano es culpable de no buscar a Dios, es culpable de no creer a Dios, es culpable de evadir a Dios, es culpable de no obedecer lo que está escrito en la Biblia. Es culpable de no querer prestar oídos a lo que está escrito en la Biblia. El hombre es culpable ante Dios, no es inocente. Sin Cristo, tú estás condenado a la muerte de tu alma. Sin Cristo, tu alma está maldita por toda la eternidad. Sin Cristo hay muerte eterna para tu alma. Pero Cristo te legó, te heredó la vida eterna cuando Él murió por tus pecados y por mis pecados, por nuestros pecados. Escuchemos el Evangelio. Está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Evangelio.
que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí está el Evangelio. Y esto es lo que Dios manda que tú creas, para que tú seas salvo, hagas efectiva la salvación para tu alma, la vida eterna, la inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Cristo no nos reemplazó el cuerpo tiene que morir. Cristo no nos reemplazó nuestro espíritu, el espíritu muere y Dios lo hace nacer de nuevo, cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en el Evangelio. Pero el alma ha sido sustituida por Cristo en la cruz del Calvario, porque nuestra alma es la que comete los pecados, y es el alma la que está condenada a la muerte, por pecar. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por nuestros pecados, ha dejado nuestras almas salvas de toda condena, inimputables penalmente ante la ley de Dios, ante el juicio ante Dios. ¿Lo has creído? Pregunta para ti, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Murió Cristo por tus pecados? El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados tuyos y los pecados míos, que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, por lo menos todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en el cuerpo. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Crees en el Evangelio o no lo crees? No creer en el Evangelio es lo único que condena a tu alma. Antes de ascender a los cielos, el Señor advirtió en Marcos 16:16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Será condenado a él tener que pagar por sus pecados. En Juan 8:24 el Señor advierte, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo ya te salvé en la cruz, que yo te dejé inimputable a tu alma, le di vida eterna, que yo soy el Cristo, tu Salvador, el que yo pagué todo el precio de rescate por tu alma, si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. No saber a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que no has creído. Primero, no has creído lo que el Padre ha dicho, no has creído lo que el Hijo ha dicho, no has creído lo que Cristo tuvo que hacer para salvar tu alma. El que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba suficiente para mandar tu alma al lago de fuego, para ser condenada. Porque el alma es condenada al no creer en el Evangelio. El que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba de que tú no has creído en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio que tú tienes que creer. Tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. Los míos, los tuyos, los nuestros, pero los tuyos, por los tuyos también. Y si Cristo murió por tus pecados ya no condenan tu alma a la muerte. Porque tus pecados fueron condenados en Cristo. Cristo murió por tus pecados. ¿Cómo vas a volver a ser condenado tú a la muerte por los mismos pecados que le fueron imputados a Cristo y por los cuales Él fue condenado a la muerte? Para salvar tu alma. Eso se llama inimputabilidad penal. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados que ya le fueron imputados a Cristo. Tu alma ha quedado libre de pagarlos. Hasta que te mueras, todos los pecados ya le fueron imputados a Cristo penalmente. Entonces ya te salvó. Entonces tú tienes que entenderte con vida eterna, por creer lo que ya Cristo hizo por ti. En 1 Juan 5:19, 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Ya sabemos que tenemos vida eterna. Vida eterna significa inimputabilidad penal para mi alma. Si yo peco, nunca más voy al infierno. Si vuelvo a pecar, nunca más. Por supuesto que yo no está dándome licencias para pecar, pues amigo querido. Pero Cristo salvó a mi alma, le ha dado vida eterna. En Juan 12:35, al final del versículo 35, el Señor dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El Señor manda a creer en la luz. A creer en la luz. Juan 12:35. En Juan 12:46 el Señor dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. ¿Sabes a dónde vas después de morir? ¿Has creído que ya Cristo te salvó?
¿Has creído en el Evangelio o todavía tu alma está condenada por ser incrédula? Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Para que seáis hijos de luz. Cree que Cristo ya te salvó. Créele a Cristo que ya te salvó, que te dio vida eterna, que te dejó tu alma inimputable, que por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida, tu alma los tiene que volver a pagar con la muerte del alma. Ya los pagó Cristo en vez de ti, en vez de tu alma. En Juan 12:46 el Señor dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, el Padre ha dado un testimonio tremendo. Primera de Juan 5, versículos... vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 13. Este es el testimonio del Padre. Tienes que creerle al Padre porque el Padre no miente. Tú mientes, yo miento, el Padre no, porque es Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y ahora el apóstol Juan escribe, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El testimonio de Dios Padre nos ha dado vida eterna. ¿Le has creído al Padre? Dios Hijo, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor Jesucristo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Le has creído al Hijo? ¿Le has creído al Padre? Y cree al que me envió. El Padre envió al Hijo y el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. ¿Has creído a aquel que envió al Hijo? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida eterna. Por ningún pecado que tu alma cometa será condenada a la muerte. Eso es vida eterna. Tu alma pecadora va a pecar hasta que te mueras. Y Cristo ha dejado tu alma inimputable cuando Él se dejó imputar penalmente con todos los pecados que tu alma nos va a cometer toda tu vida. Porque tú serás un pecador hasta que te mueras, igual que yo. Abandona la religión pentecostal, abandona la religión católica, abandona las religiones, te arrastran al infierno, te hacen depender de tus obras. La salvación ha sido lograda por Cristo en la cruz y se obtiene por la fe. Voy a acercar la pantalla para poder mostrar mejor el gráfico. Ah, pero está al revés, se ve al revés. ¿Se ve al revés? ¿Hay alguien que me pueda contestar si se está viendo al revés el gráfico? Si alguien está viendo el video en vivo, ¿me puede contestar si se ve al revés el gráfico? ¿Habrá alguien que pueda escribirme en los comentarios si el dibujo se ve al revés? Ok, entonces lo muestro así. Aquí está nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él nos salvó en la cruz. Todos nuestros pecados remitidos penalmente a Cristo. Todos. Todos nuestros pecados remitidos penalmente a Cristo en la cruz. Primera de Pedro 2:24, para salvar nuestras almas, porque Cristo vino a salvar nuestras almas, de que nuestras almas sean condenadas a la muerte por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, Cristo ha sustituido judicialmente nuestra alma.
Él fue condenado a la muerte en vez de que nuestra alma fuera condenada a la muerte por los pecados de nuestra alma. Todos los pecados de nuestra alma, que nuestra alma lo va a cometer, los pecados de toda nuestra vida, todo el tiempo que nuestra alma está incorporada en el cuerpo, vamos a cometer una cantidad indeterminada de pecados. Uno de ellos, por sí solo, independientemente a los demás, igualmente le impiden la vida eterna al alma, la condenan a la muerte. Para que se cumpliera lo que dijo Cristo, de dejar con vida eterna nuestras almas, dejarnos inimputables penalmente ante el juicio de Dios, todos los pecados que vamos a cometer hasta que nos muramos, todos, le fueron todos remitidos a la persona de Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, leemos la ofrenda del Padre, que fue su Hijo. El Padre ordenó a su Hijo poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. La ofrenda del Padre fue su Hijo. El Padre ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora leemos nosotros en Hebreos 10, versículos 17 y 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No tienes que hacer nada más. Cristo ya te salvó. Para que hagas efectiva la herencia de la vida eterna, la tienes que creer en el Evangelio. Tienes que creer que Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tienes que creerle a Dios su salvación. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El arrepentimiento incluye reconocer que en nuestro cuerpo está la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 23 al 25. Sustitución judicial. Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida, la vida de mi alma, en vez de la vida de tu alma. Nos sustituyó judicialmente Cristo en la cruz. Los pecados que nuestras almas lo van a cometer toda nuestra vida en la tierra le fueron remitidos a Cristo. Sustitución. Él en vez de nuestra alma. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Vida eterna es alma inimputable ante Dios. Vida eterna, Cristo. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Todos nuestros pecados remitidos penalmente a Cristo en la cruz. No con liberación de las consecuencias para nuestra vida terrenal. No somos librados de las consecuencias por pecar. En Gálatas 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo les escribe a los salvados, a los que tenemos vida eterna. Ustedes que ya saben que sus almas han quedado inimputables penalmente, que por ningún pecado que ustedes cometan, sus almas serán condenadas a la muerte, no hay más infierno para ustedes ya tienen vida eterna, inimputabilidad penal para sus almas pecadoras, almas creyentes penalmente inimputables ante Dios, vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si ustedes siembran para su carne, van a cometer muchos pecados, y Dios los va a tener que disciplinar. Ustedes van a recibir las consecuencias terribles que hay por pecar. No os engañéis. De las consecuencias terribles para esta vida, que se obtienen por pecar, de ellas no van a ser librados. Pero de la consecuencia penal, asegurada la vida eterna. Nunca más penalmente el alma condenada por pecar. Todas estas personas que están aquí, todas almas incrédulas penalmente sí, imputables ante Dios, condenadas, porque no han creído que Cristo los salvó. Todas estas almas que están aquí en el camino ancho y espacioso que van rumbo a la perdición del infierno, están todas estas almas incrédulas penalmente sí, imputables ante Dios, condenadas.
Sí, porque no han creído que Cristo los salvó. Muchos de ellos están evadiendo a Cristo, lo evaden. Y otros, algunos, procuran entrar por obras, como los pentecostales, los calvinistas, los bautistas, los adventistas, los Kingdom Now del Reino Ahora, muchos, religión. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. ¿Mm? El que no creyere en el Evangelio será condenado, a él tener que pagar por sus pecados. Marcos 16:16. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí faltó moriréis en vuestros pecados, ¿ah? Faltó escribir. Juan 8:24. La condenación es por no creer que Cristo murió por tus pecados, por no creer que Cristo te salvó. Entonces tú pagarás por tus pecados. Y tu alma será lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. ¿Por qué piensas tú que yo predico el